Una biografía también es un relato que puede estimularnos a imaginar una película. Por eso hoy te leo del libro Nijinsky, de Rómola Nijinsky, su esposa, el capítulo 10, acerca de la siesta de un fauno. Bakst había hecho ya los escenarios, pero Nijinsky, que apenas había visto los bocetos, no se mostraba satisfecho, y los dos artistas, preocupados del mismo asunto, tuvieron a veces discusiones acaloradas. Ya es bastante molesto, decía Nijinsky, que la música no esté en armonía con los movimientos del ballet. ¿Será posible ahora que las decoraciones tampoco armonicen del todo? Pero Bakst se mostraba encantado con su escenografía y Diaghilev estaba de acuerdo. Finalmente, el 29 de mayo de 1912 llegó el día de la primera representación. Nijinsky se sentía nervioso, tal vez por primera vez en su vida. ¿El público lo comprendería? ¿Habría aprovechado sus ideas? Ese fue uno de los más importantes días de su vida. Bakst había enseñado a los danzarines a hacerse el maquillaje. Todos tenían los ojos de un rosa blancuzco de paloma que el propio artista les pintara. Nadie vestía mallas ni llevaban nada sobre el cuerpo a no ser una leve túnica de gasa plegada, decorada por Bakst con motivos griegos, unos azul pálido y otros verde manzana. Se presentaban descalzos, con la planta de los pies y las uñas artificialmente rosadas. El adorno de la cabeza era también igual para todos, pelucas entretejidas con un hilo de oro que caían sobre los hombros. Las muchachas parecían estatuas sobresaliendo de un friso griego. No fue sin esfuerzo que Bakst llegó a este resultado, pero la deliciosa impresión final le compensó el trabajo. Nijinsky, de fauno, vestía una malla colgante que le llegaba hasta el cuello y daba vuelta en los brazos. Bakst lo tenía pintado de color café, salpicado de grandes manchas más oscuras. Y supieron también prolongar estas manchas por las manos y brazos desnudos, que se tenía la ilusión de la realidad. Ya no era posible establecer más la diferencia entre la carne y el vestuario. Rodeando la cintura, el bailarín llevaba un festón de hojas verdes terminadas atrás por una pequeña caída. Como las ninfas, también llevaba una cabellera bien ajustada con redes de oro. Además, mostraba dos pequeños cuernos. Era la propia imagen del fauno adolescente, un ser confuso, ni hombre ni animal. Tanto el traje como la fisonomía de Nijinsky no permitían decir dónde terminaba la criatura pensante y dónde comenzaba la bestia acosada por los instintos. El maquillaje facial le cambiaba por completo la estructura aparente del rostro, acentuando la oblicuidad de los ojos, lo que le daba una expresión de laxitud. La boca, que era armónica, aparecía ancha, sensual, carnosa. Con un poco de cera se alargaron las orejas para terminar en punta, como las de los equidios. En esa caracterización él no imitaba nada, apenas procuraba representar un animal inteligente, que tal vez fuese también un ser humano. Hasta Diaghilev y Bakst se contagiaron de la nerviosidad y de la agitación general de esa noche. Sergio Pavlovich estaba un momento en la sala, otro rato en la escena, donde Bakst, siempre difícil de contentar, daba las últimas órdenes a los electricistas. Toda la troupe se había reunido en el escenario repleto. Karsavina,
Kiasht, Lopokova, Bolm y todos los otros. Análoga efervescencia reinaba en la platea. París, todo París se había dado cita, porque había oído hablar de un nuevo ballet, obra de Nijinsky. El programa mencionaba la música de Debussy, La siesta de un fauno, a su vez inspirada en la deliciosa égloga de Mallarmé. Esto es una nota al pie. Durante esa temporada, un francés felicitó a Nijinsky por la forma en que ha interpretado la danza La siesta de un fauno de Mallarmé. Sorprendido, el bailarín se vio obligado a confesar que nunca oyó hablar del poema. Así, las ideas de los dos artistas se encontraron a través de la música de Debussy. ¿En qué forma este joven ruso interpretaría a Grecia basándose en los dos maestros franceses? ¿Cuál sería su concepción? No había duda que se esperaba algo interesante, distinto a los ballets de Fokine, pero nadie sospechaba que se iría a ver una nueva forma de arte. Los programas decían, la siesta de un fauno tendría que ser bailado en medio de un paisaje con árboles de zinc, frase atribuida a Stéphane Mallarmé. No es sobre la siesta de un fauno de Stéphane Mallarmé, es sobre el preludio musical de este episodio, una corta escena que lo precede. Un fauno descansa casi adormecido. Surgen ninfas que lo tientan y luego desaparecen. Un velo abandonado le satisface los sueños. La asistencia no hizo un solo movimiento durante los 12 minutos que duró este poema coreográfico. Era tal el asombro que nadie osó hacer ningún gesto, pero una vez que el telón hubo caído, hubo una ovación indescriptible, como una borrasca. Los aplausos y el griterío se cruzaban en el aire en medio de una confusión tremenda. Nadie podía oír la voz del vecino, el entusiasmo aumentaba. Estas manifestaciones apasionadas debían hacer época en la historia del teatro. Rodin, que estaba sentado en un palco cerca de la escena, se levantó y gritó, ¡bravo, bravo! Le respondieron algunos silbidos, bramaban, bis, bis. Los horrible y ridículo alternaban con lo soberbio e increíble, y la tempestad de aplausos aumentaba sin cesar. La batalla proseguía entre los espectadores que discutían y sustentaban acaloradamente sus opiniones. Era fácil ver cómo el París intelectual se dividía en dos campos distintos, a favor y en contra del fauno. Pero los espectadores a favor lograron la victoria. El telón se levantó y la siesta de un fauno fue presentada por segunda vez. Al terminar, los aplausos fueron aún más vibrantes. Sergio Pavlovich corrió hacia el camarín de Nijinsky, donde ya se encontraban Bakst y otros. Fue algo sensacional. No, no comprendieron. ¿Cómo no? Todos tienen la sensación de que han asistido a algo extraordinario. Y cada uno comenzó a decir lo que pensaba de las reacciones del público. Los amigos de Diaghilev y Nijinsky y los admiradores se precipitaban también en el camarín. La barricada de Vasily resultó ineficaz. Nijinsky se vio rodeado, elogiado y consolado por aquellos que juzgaban que el fauno no había sido recibido como merecía. Fue un caos indescriptible. Nadie estaba bien seguro de lo que acababa de suceder. ¿Quién ganó? ¿Había sido una victoria o no? Lo mismo sucede después de las batallas decisivas y encarnizadas. Rodin llegó también con lágrimas en los ojos y abrazó a Nijinsky. La realización de mis sueños,
les diste vida, gracias. Ahora Nijinsky tenía la seguridad de que lo habían comprendido, por lo menos aquel cuya opinión le era valiosa. En la mañana del día siguiente, como hacía siempre después de una creación, Sergio Pavlovich leyó las noticias de los diarios y vio inmediatamente que el Fauno había recogido casi la unanimidad de los sufragios de la crítica, aunque se hubiese levantado una verdadera controversia alrededor de una nueva forma estética. Todos los articulistas reconocían que acababa de estallar una revolución en los dominios de la coreografía y elogiaban y discutían esa nueva forma de arte presentada de una manera tan insólita. El Figaro, uno de los diarios más importantes de Francia, no dijo nada, pero el 30 de mayo de 1912, en la editorial de la primera página, su director, Gaston Calmet, célebre en la vida política, desencadenó el siguiente ataque: un paso en falso. Nuestros lectores no encontraron en la sección destinada a los teatros la nota de mi excelente colaborador Robert Roussel sobre la primera representación de La siesta de un fauno, cuadro coreográfico de Nijinsky, creado y danzado por este espantoso artista. Es que yo no quise que saliese la noticia. No me cabe juzgar la música de Debussy, que por otra parte no constituye nada de nuevo, ya que data de 10 años, y es mucha mi incompetencia sobre la transposición de esas sutilezas para que pueda discutir con los eminentes críticos o los jóvenes aficionados que tienen por obra maestra los preludio, interludio y paráfrasis final, inspirados a un danzarín por la obra de Mallarmé. Pero estoy convencido que todos los lectores del Fígaro, ayer presentes en el Châtelet, concordarán cuando protesto contra la exhibición por demás cruda que nos quisieron dar a manera de producción profunda, perfumada de arte trascendental y armoniosa poesía. Los que hablan de arte y poesía respecto de este espectáculo se burlan de nosotros. No se trata de una égloga graciosa ni de una producción profunda. Tuvimos apenas un fauno desatado con groseros movimientos de bestialidad erótica y gestos de pesada impudicia. Y nada más. Felizmente, la pantomima exageradamente expresiva de ese cuerpo de animal repugnante, horrible de frente y mucho más horrible de perfil, recibió justa desaprobación. A estas realidades animales el verdadero público no las aceptará nunca. El señor Nijinsky, poco habituado a recepciones de esta clase, por otra parte mal preparado para semejante papel, se reivindicó un cuarto de hora después con la deliciosa interpretación del espectro de la rosa tan bellamente escrito por Baudoyer. En el primer instante la lectura del Fígaro indignó a Sergio Pavlovich. Eso era un acto increíble, un ataque nunca visto. Calmet haciéndose de defensor de la moralidad de París, y el ardor combativo se posesionó de Diaghilev. En suma, Calmet no era de las autoridades artísticas, pero el gran público escuchaba sus opiniones. Después de mucho reflexionar, Diaghilev resolvió responder a la agresión. Tanto los amigos como admiradores del ballet ruso afluyeron al Crillon y empezaron a discutir sobre lo que se debería hacer, mientras Nijinsky, después de un reposo bien merecido, entraba en el departamento de Sergio Pavlovich. Se abordaron todos los aspectos de la cuestión.
Los partidarios y periodistas telefoneaban, llegaban al hotel y trataban de hablar con Diaghilev y de ver a Nijinsky. Todos deseaban saber cómo había sido tomada la agresión de Calmet. También hicieron acto de presencia algunos miembros de la embajada rusa, convencidos de que esa actitud de Calmet no era sino un pretexto, pues en el fondo era un ataque contra el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Poincaré, y al embajador ruso, Izvolsky, que deseaban robustecer la alianza y la amistad franco-rusa. El Fígaro y el grupo político que representaba el periódico seguían una línea política diferente, atacando al ballet ruso, el mejor instrumento de propaganda de Rusia en Francia. Se oponían ellos a la aproximación de los dos países. Se difundió la noticia de que el jefe de policía tenía órdenes de suspender las próximas representaciones del Fauno a causa de su obscenidad. La noticia corrió por París y la ciudad entera fue presa de aguda excitación. En los salones y clubes, en la redacción de los diarios, como en los corredores de la Cámara, desde el primero al último, todos estaban listos para saltar si se decía una palabra a favor o en contra del Fauno. Del mismo modo que los asistentes al estreno, toda la ciudad se encontraba ya dividida en dos campos. Evidentemente, Calmet y sus partidarios vieron reforzado grandemente el clan antifaunista. En medio de una loca agitación, las escaramuzas eran cada vez mayores. El Gaulois estampó un artículo en que se exigían disculpas al público. Parecía que los antifaunistas ganaban terreno. ¿Qué se podría hacer en ese dominio artístico para calmar al público? Diaghilev no dio a los rusos ninguna indicación de la actitud que iba a tomar. Y aún en la noche no se sabía nada en forma precisa, a no ser que Calmet había conseguido de la policía una orden prohibiendo nuevas exhibiciones del Fauno. Enseguida fue a averiguar lo que había de cierto, y Diaghilev supo que era el último gesto de Nijinsky cuando se acuesta sobre el velo lo que provocaba la prohibición de las autoridades. Sergio Pavlovich y sus compañeros imaginaron un subterfugio. Pidieron al bailarín que cambiase ese último movimiento, a lo que él se negó al principio. Sin embargo, durante una o dos representaciones se modificó ligeramente el fin del ballet, pero sin una apreciable diferencia. La mañana siguiente trajo una gran sorpresa, no solo a los rusos, sino también al público de París. La Mañana, diario tan importante como el Fígaro, en la editorial y en primera plana, publicó un artículo firmado por Augusto Rodin, refutando a Calmet. Hace unos 20 años que la danza parece tener la misión de enseñarnos a amar la belleza del cuerpo, del movimiento y de los gestos. Al principio nos llegó del otro lado del mar Louise Fuller, considerada con justicia la renovadora de la danza moderna. Después fue Isadora Duncan, quien, a fuerza de ciencia y gusto, logró ilusiones maravillosas. Finalmente, ahora es Nijinsky, que reúne al mismo tiempo conocimiento y virtudes. De tal modo es rica y variada la inteligencia de su arte que llega al grado de genio. Para la danza, como para la escultura y la pintura, el progreso y el enriquecimiento fueron trabados por la rutina, por el prejuicio, por la incapacidad de innovar. Si amamos tanto a Louise Fuller,
Isadora Duncan y Nijinsky es porque ellos recuperaron la libertad del instinto y reencontraron el sentido de una tradición fundada en el respeto de la naturaleza. De allí viene que puedan expresar todas las ansias del alma humana. El último de ellos, Nijinsky, tiene por superioridad indiscutible la perfección física, la armonía de las proporciones y el extraordinario poder de adaptar su cuerpo a las interpretaciones de los sentimientos más diversos. El mímico doloroso de Petrushka da en el salto final del espectro de la rosa la ilusión de volar hacia el infinito, pero ningún papel nos mostró a Nijinsky tan extraordinario como en su última creación, La siesta de un fauno. Ahora no hay saltos ni arremetidas, nada más que las actitudes y los gestos de una animalidad semiconsciente. Se acuesta, descansa sobre los codos, camina inclinado, se levanta, avanza, retrocede, con movimientos a veces lentos y otras veces precipitados, pero siempre ágil, angular. Sus ojos espían, sus brazos se extienden, las manos se abren largas, con los dedos estrechamente unidos, y en forma perfectamente natural vuelve la cabeza, estampado en el rostro una expresión de concupiscencia. Entre la mímica y la plástica hay acuerdo absoluto, y el cuerpo entero traduce lo que quiere el espíritu. El bailarín tiene la belleza del fresco y de la escultura antiguos. Es el modelo ideal que nos convida a dibujar y esculpir. Diríase que Nijinsky es una estatua cuando al levantarse el telón aparece acostado sobre la piedra con una de las piernas dobladas y la flauta en los labios. Y nada es más impresionante que el último cuadro, cuando ya al caer del telón, con la cara sobre la tierra, se echa sobre el velo abandonado, besándolo y estrechándolo con el fervor de una voluptuosidad apasionada. A mí me agradaría que todo artista verdaderamente amante de su arte asistiese a esta personificación perfecta del ideal y la belleza de la Grecia antigua. Es fácil de imaginarse los sentimientos que despertaron en Calmet y en los críticos que condenaron el Fauno ante esta apreciación del trabajo de Nijinsky, especie de homenaje público tributado por el más grande de los escultores modernos. Así resultaba ya imposible decir cualquier cosa contra el Fauno. Sin embargo, Calmet no quiso aparecer en ridículo e inmediatamente entró en guerra contra Rodin. En cuanto al señor Rodin, diré que yo lo admiro profundamente como uno de nuestros más hábiles e ilustres escultores, pero que le dispenso su crítica en esta cuestión de moralidad pública. Para descalificarlo me basta recordar que con desprecio a las conveniencias, él expone en la antigua capilla del Sacré-Cœur y en las celdas de las monjas del Hotel Byron una serie de dibujos libidinosos y croquis cínicos, fijando aún con mayor brutalidad las actitudes impúdicas del fauno, tan justamente repudiado ayer en el Châtelet. Y si debo decir todo lo que pienso, la mímica malsana que el bailarín nos mostró en la escena me indigna mucho menos que el espectáculo que da diariamente el señor Rodin en el antiguo convento del Sacré-Cœur para legiones de admiradoras babiecas o de ociosos satisfechos. Parece increíble que el Estado,
esto es, el contribuyente francés, tenga que pagar 5 millones para el Hotel Byron únicamente para que allí se instalase el más rico de nuestros escultores. Este sí que es el verdadero escándalo y corresponde al gobierno suprimirlo. De un extremo a otro del mundo se cruzaron las controversias. Una tempestad de protestas se desencadenó contra Calmet. Los admiradores de Rodin se alistaron para la lucha. Pierre Mortier, director del Gil Blas, acudió en auxilio de Rodin e hizo notar que el fauno era el leitmotiv de su arte. En vez de seguir la propuesta de Calmet, dijo, y expulsar a Rodin, lo que el Estado debía de hacer era mantenerlo en perpetuidad en el Hotel Byron para transformarlo así en el Museo Rodin. El periodista opinaba, además, que el escultor legaría su obra a Francia, como efectivamente sucedió más tarde. Así comenzó la campaña a favor de Rodin. Sobre las listas veíanse los nombres más eminentes del mundo artístico, literario y político. El expresidente Loubet, Raymond Poincaré, Léon Bourgeois, Clemenceau, Aristide Briand, Barthou, Hanotaux, Anatole France, Mistral, Jules Lemaitre, Monet, Besnard, Maurice Barré, Octave Morbeau, Paul Doumet, Jacques-Émile Blanche, Raffaelli, Zuloaga, Catulle Méndez, Marie Cassin, Judith Cladel y muchos otros. Después, aquellos que aún no habían visto el fauno decidieron ir a apreciarlo, curiosos de juzgar por cuenta propia un debate que tanto agitara al mundo intelectual. Pero era una lucha el poder conseguirse una entrada. Todas las localidades del teatro estaban vendidas de antemano antes de anunciarse la temporada rusa, y se empleaban todas las influencias posibles e imaginables, políticas y de otro género, para obtener cualquier asiento en el Châtelet. El Fígaro publicó una caricatura de Forain. Representaba a Rodin en su atelier del Hotel Byron. Un modelo entra desnudo sin saber dónde colocar la ropa que trae debajo del brazo. Maestro, ¿dónde puedo dejar todo esto? Ahí al lado, en el oratorio. Tales críticas no perseguían otra cosa que ganar simpatías entre los clericales del Beaubourg. Pero otra lista de adherentes fue a engrosar las filas de los partidarios de Rodin. La nueva petición traía la firma de Izvolsky, embajador de Rusia, de los senadores Dubos, Destournel de Constant y Gaston Bonnier, de Edmond Haraucourt, Pierre de Nolac y los señores Alphonse Daudet, Lucie Félix Fauré. El crítico Louis Bossel, en los términos más violentos, reprochó a Forain su ignorancia sobre la jerarquía estética y demostró todo lo que se rebajaba cuando quería dar el lugar preeminente a la caricatura. El gobierno nombró una comisión encargada de levantar un sumario que recibió la aprobación del presidente de la República y del primer ministro. Rodin, invitado a defenderse, apenas declaró lo siguiente: no voy a perder mi tiempo en responder a los ataques del señor Calmet. Admiro la obra de Nijinsky y la considero una maravilla de armonía. Es un danzarín genial. Simplemente me gustaría que tal esfuerzo fuese integralmente comprendido y que todos los artistas fuesen a instruirse y a comulgar en el espectáculo de la belleza. El Fígaro, el Gaulois y La Libertad, periódicos antifaunistas, decidieron guardar silencio. La policía intervino y asistió a las representaciones,
pero atacó la opinión pública y el fauno no fue suspendido. Finalmente los profaunistas triunfaron en toda la línea. Diaghilev estaba radiante. Calmet no le había prestado un servicio mayor que cualquier otra persona. Efectivamente, de París a Constantinopla, de Londres a San Petersburgo, de Berlín a Nueva York, se discutía sobre el fauno. Más tarde entró en los planes de Diaghilev suscitar debates furiosos, de hacer atacar las creaciones presentadas, pero jamás conoció otra publicidad mayor que se pudiese equiparar a la que había sido hecha espontáneamente alrededor del fauno. Apenas Sergio Diaghilev tuvo tiempo para tomar aliento después de esa borrasca, cuando ya otra lo envolvía nuevamente. El éxito extraordinario y violento del fauno relegó aparentemente a Fokine a un segundo plano. Nijinsky era saludado como el gran coreógrafo moderno, el creador de una nueva escuela. Daphnis y Chloe fue la última novedad de la temporada. Era también un ballet de inspiración griega y tuvo la desdicha de ser presentada después del fauno. Pero aunque no hubiese sido precedida por el trabajo de Nijinsky, ese ballet no tendría mucho éxito. Los críticos y el público se mostraron de acuerdo para declarar: su composición es débil, la coreografía es menos característica y original de las que habitualmente realiza el ballet ruso. No es necesario decir que Fokine tuvo una gran decepción y acusó a Diaghilev, pero por encima de todo a Nijinsky, de haber provocado en esa temporada el fracaso de sus novedades. Por eso, durante las representaciones de Daphnis, resolvió poner en ejecución la idea que maduraba hacía mucho tiempo. Abandonaría el ballet ruso, a que tan estrechamente había ligado su espíritu y del que era sin duda una de las columnas centrales. Por ese tiempo resultaba imposible concebir el ballet sin Fokine. Había sido allí, en esa troupe, que Fokine por primera vez gozó de su libertad, encontrando inspiración y una colaboración que le permitió desarrollar su admirable talento. En el ballet, en medio de sus amigos, se convirtió en uno de los mejores coreógrafos de todos los tiempos. Pero nadie se tomó el trabajo de disipar las ideas falsas de Fokine ni de disculparle el orgullo herido. Al contrario, aquellos que deberían calmarlo no hacían otra cosa que excitarlo más contra Nijinsky. Michel Fokine, después de las presentaciones de Daphnis y Chloe, envió su renuncia a Diaghilev. Quería cortar las amarras entre él y el ballet, en vista de que la troupe ya poseía otros coreógrafos. Diaghilev no podía ni deseaba aceptar tal renuncia. Fokine, después del alejamiento de Petipa, estaba ligado a Mariinsky sin obtener el puesto oficial de maestro de ballet y solo podía presentar sus creaciones en ocasión de las fiestas de caridad. Pero cuando se reconoció su reciente y extraordinario éxito con el ballet ruso en el extranjero, consiguió ser nombrado primer maestro de ballet del Mariinsky. La noticia se propagó rápidamente entre los miembros de la troupe, pero todos dudaban de su veracidad. Muchos años antes, en ocasión de la segunda temporada de París, ¿no se había asegurado ya que quería abandonar la compañía? Es verdad que en esa época había sido por una falta al reglamento. Era prohibido visar cualquier parte del ballet o de las danzas. Igualmente, ningún artista podía recibir aplausos durante el espectáculo. Pero una noche fue visada la bacanal de Cleopatra y Fokine se indignó tanto que quiso dejar inmediatamente el teatro.
Pero Diaghilev participaba entonces del mismo punto de vista y, castigando severamente al director culpable, logró que al día siguiente Fokine reasumiese su puesto. Por eso los bailarines creyeron que la resolución de Fokine no sería esta vez tampoco indeclinable. Pero la cosa fue diferente y él no se volvió atrás. La compañía decidió entonces hacerle la despedida en una forma digna, ofreciéndole un hermoso ramo de flores entregado por Karsavina y Nijinsky. Pero Diaghilev aconsejó a Nijinsky que no tomase parte en tales manifestaciones con el pretexto de que Fokine no quería verlo más. Y así fue como Nijinsky, herido por esa animosidad inexplicable, permaneció en su camarín mientras el coreógrafo era festejado en escena. Fokine sintió mucho la ausencia de Nijinsky y, con lágrimas en los ojos, dijo adiós a los otros miembros del ballet. Tal vez, si Sergio Pavlovich hubiese asentido a que compareciese Nijinsky en el homenaje, las cosas hubiesen tomado otro sentido. Y una vez deshecho aquel malentendido creado voluntariamente por Diaghilev, es bien posible que el ballet ruso hubiese conocido otro destino.